Saludo cordial tengan todos ustedes. Hemos venido hablando por estos días de un tema acorde a la época que estamos viviendo, a la época que estamos celebrando la Navidad. Iniciamos en ese primer Edén y llegamos hasta el nacimiento de nuestro Salvador allá en el pesebre. Hoy vamos a pasar entonces del pesebre a algo nuevo. Vamos a pasar a tierra nueva. Los que vivimos en Medellín, aquí en el Valle del Aburrá, recordamos que contiguo al cementerio de Envigado, antes de la reforma de la vía que pasa por el lado del cementerio, había una especie de tienda, bar, cuyo nombre era muy llamativo, ¿sí? Por estar ahí, contiguo al cementerio. Se llamaba La Última Lágrima. Pero se cuenta también de otro cementerio en un lugar cualquiera y tenía, digamos, un letrero similar, y este se llamaba El Fin del Camino. Para muchos, la muerte es una pérdida irreparable, es la pérdida irreparable. Pero realmente, ¿qué es la muerte? ¿Es el fin o es el inicio? ¿Es el fin o es la continuación de la vida? Y hoy en día, el tema de la muerte está en boca de muchos de nosotros. Digamos que está en boca de toda la humanidad, por la cantidad de víctimas que ha tomado este virus COVID-19. Entonces, toda nuestra atención está puesta en la vacuna, que cuando inicia entonces la colocación de la vacuna, que si funciona, que si no funciona, que si tiene un chip, que no me la dejo colocar, que sí me la dejo colocar. Y de una u otra manera el tema de la muerte llega a nuestra mente, pues por las noticias, por lo que le pasó a un conocido, a un familiar, etc. Entonces la incertidumbre, digamos que nos abriga, nos cobija. Nuestros ojos, tenemos que ser realistas, nuestros ojos hoy en día están puestos en el virus, nuestros ojos están puestos en la vacuna, nuestros ojos están puestos en la muerte. Y cuando desviamos nuestra mirada de lo que es verdaderamente importante, entonces llegan las dudas, se pierde la esperanza y empezamos a vivir entonces en plena incertidumbre. ¿Cómo interpretar la muerte, pues, hermanos y amigos? ¿El fin o el inicio? Y quiero invitarlos, hermanos, para que vamos al Evangelio de Juan y nos ubiquemos en el capítulo 11 a partir del versículo 20. Y leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Padre, te alabamos, Señor, te damos honra, honor y gloria en el poderoso nombre de Cristo Jesús.
Te damos gracias, Señor, por la bendición maravillosa del día de hoy. Nos bendice, Señor, con tu palabra, con tu enseñanza. Permite que estemos totalmente dispuestos, Señor, a recibirla. Y también te pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo esté ministrando para que podamos entenderla y para que podamos hacerla viva en la vida de cada uno de nosotros, en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, Jesús nos da una enseñanza clave en cuanto a la muerte y la vida. Y vamos a poder entonces ver si es el fin o es el comienzo. En este capítulo 11 de Juan, Jesús nos llena de una esperanza inmensa en medio de un profundo dolor, para que todos nosotros tengamos claridad que hay una verdad ardiente que debe encender nuestros corazones. Ese es el tema en el que nos vamos a mover en el día de hoy. Hay una verdad ardiente que debe encender nuestros corazones. Pero hablemos un poco del contexto de esta enseñanza, en qué marco se da esta enseñanza. Y la ocasión de la enseñanza de hoy es la enfermedad de nuestro amigo Lázaro, bien conocida por todos nosotros. Recordemos que Lázaro tenía dos hermanas, Marta y María. Y Lázaro había enfermado, y como la condición de Lázaro se volvía cada vez más grave, las hermanas de Lázaro deseaban ardientemente que Jesús, el amigo íntimo de ellos, el gran sanador, estuviera presente. Se sienten seguras de que con Jesús presente, su hermano sería curado, su hermano no moriría. Podemos imaginarnos a estas dos hermanas diciendo una y otra vez: ojalá Jesús estuviera aquí. Entonces, las hermanas enviaron un mensajero hasta donde Jesús y le envían un mensaje que decía: el que amas está enfermo. Cuando Jesús recibe esta noticia, entonces manifiesta ya en el versículo 4 del capítulo 11: esta enfermedad no es para muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Entonces, esta respuesta que da Jesús indica que miraba más allá de la muerte. Cuando dijo, esta enfermedad no es para muerte, Jesús no quiso decir que Lázaro no va a morir. Lo que quiso decir Jesús es que la muerte no será el resultado final de esta enfermedad. La culminación será entonces la gloria de Dios, o sea, la manifestación del poder, la manifestación del amor y la sabiduría de Dios, de forma que los hombres puedan ver y proclamar estas virtudes. Con toda probabilidad, Lázaro ya había muerto cuando se completó el viaje de ida y de regreso del mensajero, que podríamos calcular unos 2 días. Pero en medio de la tristeza más profunda de las hermanas, las palabras del Señor que el mensajero les trajo a su regreso, creo que seguían retumbando, resonando en sus oídos. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Cuando Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, creo que los discípulos deben haber pensado que quería decir, bueno, Lázaro no morirá como resultado de esta enfermedad. Y Jesús se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Nos preguntamos, ¿cuál sería el medio más efectivo para conseguir el fin de lo que había acabado de manifestar? El medio más efectivo sería el de sanar a un enfermo o el de resucitar a un muerto. Así que
Cuando Jesús vino, entonces ya Lázaro llevaba 4 días allá en el sepulcro. El cuarto día, en este caso, significaba entonces una descomposición del cuerpo de Lázaro. En consecuencia, todo esto es una manifestación mucho más notable del poder y del control de las diferentes situaciones por parte de Jesús. Pero veamos un poco el comportamiento familiar, el comportamiento de estas dos hermanas. Entonces, cuando Marta escuchó que Jesús venía, Marta salió a su encuentro y María se quedó en casa. Y Marta entonces recibe a Jesús y le dice: si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Cuando Marta se encuentra con Jesús, repite en esencia lo que muy probablemente se había dicho tantas veces durante la enfermedad de su hermano Lázaro. Habían venido expresando ese anhelo que rayaba ya en la desesperación: si hubiera estado aquí. Por esto Marta dice: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Nosotros hoy en día manifestamos frases muy parecidas. No, es que el Señor no me escucha, es que el Señor no me oye, es que el Señor está muy lejos de mí. Frases que equivalen a lo que está manifestando en esta ocasión Marta respecto a Jesús con su hermano. Y esta frase suena como una expresión de reproche, suena como una expresión de resentimiento. Es como si Marta le hubiera dicho a Jesús: claro, no te importó, te entretuviste allá con otras cosas, con otras personas. Pero creo, hermanos y amigos, que esto no debe verse de esta manera. Marta creo que no nos da una expresión de desencanto respecto a Jesús, porque creo que Marta en el fondo sabía que hubiera sido muy difícil, de pronto casi imposible, excepto pues por un milagro, que Jesús hubiera llegado allá a casa, allá a Betania, a tiempo para sanar a Lázaro. Humanamente hablando, el mensaje, digamos que había llegado demasiado tarde. En consecuencia, debemos considerar las palabras de Marta como una expresión en un momento de un profundo dolor que ella tenía por la muerte de su hermano. Y Marta agrega: mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Podríamos ver aquí en este versículo 22 como una aparente confianza en Jesús. Pero cuando uno va a los versículos 24 y 39 de este mismo capítulo 11, digamos que toda esperanza por parte de Marta, digamos como que habría desaparecido, ¿sí? Esa esperanza de que Jesús le podría devolver la vida a Lázaro, como que había desaparecido en Marta cuando uno se enfoca en el 24 y en el 39. En el 24, entonces ya Marta estaba hablando de una resurrección, pero en el día postrero. Y allá en el versículo 39, cuando se dice que quiten la piedra, entonces Marta dice: no, pero es que hiede, porque ya han pasado 4 días. Pero también nos podemos imaginar cómo una y otra vez Marta, ahora que su hermano había muerto, se había repetido estas palabras misteriosas de parte de Jesús: esta enfermedad no es para muerte. Las palabras: sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Uno se pregunta: ¿incluirán con toda esperanza la resurrección de Lázaro? ¿O Marta excluirá la posibilidad de estas palabras? Sin embargo, aunque las palabras de Marta implican la posibilidad del gran milagro que está a punto de ocurrir,
ella tenía solo una esperanza vacilante. Marta no tenía una esperanza firme, no tenía una esperanza contundente. Y creo, hermanos, tenemos que ser realistas todos nosotros. Creo que es el tipo de esperanza que muchos de nosotros mantenemos en las cosas de Dios. Las promesas de Dios, las palabras de Dios, las tenemos generalmente como una esperanza vacilante. ¿Dónde queda la esperanza viva? ¿Dónde queda esa esperanza total y completa en las cosas de Dios? Y cuando Jesús afirma o afirmó en un lenguaje claro, tu hermano resucitará, pero con la respuesta clara también de Marta en el verso 4, yo sé que resucitará en el día postrero, Marta está mostrando que ya no tiene esperanza en el milagro que podría ser Jesús y que ella anhelaba. Miren que muestra entonces lo que hemos denominado una esperanza vacilante. Incluso podemos decir que por el momento como que se había apagado en su alma esa chispa de esperanza, de modo que esa chispa tenía que ser reavivada. Marta está mostrando entonces, está dando muestras de derrota. En el corazón de Marta había una lucha. En el corazón de Marta combatían las tinieblas del dolor y la luz de la esperanza. A veces sus labios expresaban su desesperación y luego como su optimismo. Estamos aquí frente a una mujer profundamente emotiva. Su alma expresa del dolor por la muerte de su hermano, pues obviamente al que quería muchísimo. Pero también estamos frente a una discípula de Jesús con el alma llena de reverencia hacia el Señor. Estamos pues frente a un corazón conmovido hasta lo más íntimo, frente a un corazón indeciso entre el dolor y la esperanza. El dolor, hermanos y amigos, y la desesperación pueden llevarnos entonces a las dudas y pueden llevarnos a las esperanzas vacilantes, como en este caso con Marta, pero que es el caso de muchos de nosotros en casos similares. En la forma más simple, hermanos y amigos, Jesús predijo lo que estaba a punto de ocurrir. Tu hermano resucitará. Y Marta, como si fuera demasiado hermosa para ser verdad, como si aferrarse a la promesa de Jesús fuera demasiado atrevido, respondió con un tono de dolor, con un tono dolorido. Yo sé que resucitará en el día postrero. Y a veces, hermanos y amigos, las promesas del Señor, digamos como que las vemos demasiado atrevidas. A veces las promesas del Señor como que las vemos demasiado hermosas o quizás ilusorias para ser ciertas o depositar en ellas toda nuestra esperanza. Aquí tenemos una gran enseñanza para esas situaciones y es para que no lleguemos en ningún momento a dudar de las promesas del Señor. Por lo que podemos ver aquí en el caso de Marta, una vez más habían triunfado el dolor y el desaliento, como en muchas ocasiones triunfan en la vida de muchos de nosotros. Y vamos a ver una manifestación ardiente de Jesús que revive el corazón de Marta en los versículos 25 y 26, pero que revive no solamente el corazón de Marta, sino que revive el corazón de todos y cada uno de nosotros. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá jamás.
tenemos aquí ese otro gran yo soy de Jesús. Jesús es la resurrección y la vida. La resurrección y la vida, eso es Jesús. Entonces la resurrección abre la puerta hacia la vida inmortal. Jesús es la resurrección y la vida en persona. Jesús es la vida plena y bendita de Dios. Y como tal, hermanos y amigos, Jesús entonces es la causa, es el manantial o fuente de la gloriosa resurrección de los creyentes y de su vida eterna. Entonces Jesús es la causa, es el manantial, es la fuerte y la gloriosa resurrección para ti, hermano y amigo, y para mí. Eso es maravilloso, hermanos. Porque Jesús vive, también nosotros viviremos. Si Jesús desaparece, no queda sino la muerte, hermanos y amigos. Si Jesús está presente, entonces están aseguradas la resurrección y la vida. Y no solo lo es en la resurrección en el último día, lo es siempre. Esta es exactamente la verdad que Marta no llegó a captar, hermanos y amigos. Por ello Jesús enfatizó aquí esto, a fin de reavivar la llama de la esperanza en el corazón de Marta, de modo que se alimentara hasta convertirse en una llama viva y en una llama ardiente. Lo que Marta casi no se atrevía a esperar iba a convertirse en algo real, porque Él, quien era el príncipe de la vida, también en este momento era el triunfador sobre la muerte en todas las formas. Pero estos versículos 25 y 26 describen dos aspectos. Primero, noten ustedes que se describe al creyente en el momento de la muerte. Uno piensa pues naturalmente aquí en Lázaro, que es la enseñanza directa, pero lo que se dice se aplica al creyente, a cualquier creyente que muere físicamente. Entonces las palabras son: el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Es decir, el que cree permanente en mí, aunque muera físicamente, vivirá, consiguiendo entonces la vida eterna en la gloria. Y luego describe al creyente como alguien que vive en la tierra antes de la muerte. Y leemos: y todo aquel que vive y cree permanentemente en mí, no morirá jamás. Es decir, nunca gustará la muerte eterna, nunca estará separado de la presencia de Dios y de su amor. De este modo, el milagro mismo de la resurrección de Lázaro tiene una, introducción gloriosa y clara, de modo que cuando ocurra, se verá como un ejemplo de lo que Jesús es y de lo que Jesús desea ser para todos los que confían y creen en Él. El milagro de la resurrección de Lázaro se verá en su verdadero carácter como una señal que apunta a Cristo y lo manifiesta en toda su gloria. Ahora, el problema es para el incrédulo. El incrédulo rechaza y el incrédulo repudia ambas cláusulas de este glorioso yo soy de los versículos 25 y 26, cuando Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida. El incrédulo lo rechaza. El incrédulo opina que con la muerte física pues simplemente todo acaba. Por esto no puede aceptar la afirmación: el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Estas verdades, mis hermanos y amigos, se aceptan por fe y solo por fe. Por esta razón Jesús exigió a Marta que hiciera
personalmente suyo lo que acababa de oír de labios de nuestro Señor Jesucristo. Y noten ustedes que Jesús le pregunta de manera directa a Marta, ¿crees esto? Y yo te pregunto a ti, hermano y amigo, tú que me estás escuchando, ¿crees esto? Y sigue una hermosa confesión de parte de Marta, mis hermanos, porque hay necesidad de una decisión. Así como Jesús vio que la necesidad que Marta tomara esa decisión, Él también necesita que todos y cada uno de nosotros tomemos esa decisión y que respondamos con claridad ante la pregunta del Señor, ¿crees esto? Y ella responde, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que viene al mundo. Aquí la confesión de Marta es positiva, es una confesión heroica y es una confesión amplia. Es en realidad una confesión conmovedora, ya que se ha hecho bajo circunstancias difíciles. Marta estaba pasando por unas circunstancias muy difíciles, por un profundo dolor. Pero el yo soy de Jesús la ha ayudado considerablemente. Vemos ahora entonces a Marta en su mejor momento. Más bien, vemos que la gracia de Dios se manifiesta en ella al oírla decir, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Es comprensible que un poco después, allá en el versículo 39, Marta vacile de nuevo. Tenemos que comprender eso, hermanos. Pero hay una razón. Los ojos de Marta no estaban siempre fijos en Jesús. A veces los ojos de Marta se iban hacia el cadáver de su hermano. Y cuando esto sucedía, se oscurecía su visión espiritual. Eso es lo que nos pasa, hermanos, cuando desviamos nuestra mirada de Jesús, cuando nos enfocamos en el problema, cuando nos enfocamos en el dolor, cuando nos enfocamos en la situación, entonces viene la oscuridad espiritual, mis hermanos. En conclusión, hermanos, Jesús hizo pasar a Marta de una creencia abstracta en la resurrección que tendrá lugar en el día postrero a una confianza personalizada en aquel quien es el único que puede levantar a los muertos. Ni la resurrección ni la vida eterna existen sin la intervención del Hijo de Dios. El tiempo no es barrera. El tiempo en el día postrero no es barrera para aquel quien posee el poder de la resurrección y la vida, por lo cual Él puede dar vida en cualquier momento y a quien quiera, hermanos y amigos. Y una última cosa, hermanos y amigos. La muerte física no es el final. La muerte física, mis hermanos, es el comienzo de otra vida con el yo soy, la resurrección y la vida. Padre, te alabamos, Señor. Te damos honra, honor y gloria en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por la enseñanza de hoy, Señor. Gracias por esa promesa maravillosa, Señor, que tú eres la resurrección y la vida. Enseñanza, Señor, promesa que nos llena de una total esperanza. Promesa, Señor, que hace arder nuestro corazón de una total esperanza, Señor, y hace que nuestra esperanza vacilante desaparezca, Señor. Y con esa verdad haces arder nuestros corazones de una total esperanza. La honra y la gloria para ti, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús.
Amén. Hermanos, que el Señor los bendiga. Les envío un fuerte abrazo.